Listo. Muy buenas noches, amigos del Valle de México desde su raíz. Hoy tenemos otra emisión, como cada 15 días, ahora lo estamos postergando, de ¿Sabías de raíz qué? Hoy vamos a hablar sobre el platillo, un platillo típico, endémico, muy importante, incluso representativo de nuestro país, que es el mole, ¿no? Llamado antiguamente como moli o muli, y bueno, que proviene desde la época prehispánica. Ahorita tenemos unos pequeños problemas técnicos con nuestro ponente, pero podemos empezar a hablar un poquito sobre este platillo tan emblemático. No sé si podamos ir dando la semblanza estéreo de nuestro invitado de hoy, que es el chef Alejandro Rivera. Por favor, estéreo, si eres amable. Ok, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Pues nos encontramos aquí nuevamente y efectivamente vamos a hablar de un rico platillo que es el mole. En lo que se conecta nuestro ponente del día de hoy, les voy a platicar quién es. Él es el chef Alejandro Rivera Cruz. Es licenciado en Administración Hotelera y Gastronomía, egresado de la Universidad Dorados de Huastepec, Morelos. Tiene 18 años de experiencia dentro del sector de alimentos y bebidas, 14 años de experiencia docente. Actualmente es chef instructor de la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Asimismo, chef instructor del Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente del Estado de México. Además, es propietario de una empresa de banquetes. Ha laborado como chef ejecutivo para Salones Calle Amecameca y él es dueño del restaurante Los Colibríes. Ha participado en proyectos de restauración de empresas de alimentos y bebidas que han estado en punto de quiebra. Y también ha participado en capacitaciones para proyectos restauranteros. En lo que se conecta nuestro amigo el chef Alejandro Rivera Cruz, pues sabemos que nos va a estar hablando esta noche, pues de este delicioso platillo que es el Ok. origen del mole. Así es que para empezar, estéreo, bueno, en lo que se va conectando nuestro oponente, ya lo tenemos aquí, tuvimos un pequeño problema, quizá sea el internet, pero bueno, para que vean, decía un conocido, para que vean que es en vivo. Y bueno, evidentemente, pues los problemas no se nos habían suscitado anteriormente, pero bueno, en un momento va a estar con nosotros. Creo que hay que empezar por qué significa el moli o muli, ¿no? Si no mal recuerdo, y lo que es, recordando y leyendo un poquito, se refiere a una mezcla de varios, Combi básicamente, manda. Digo, una combinación. Una combinación de varias salsas preparadas a través de, evidentemente, diferentes chiles, ¿no? Que afortunadamente en nuestro país, en nuestro continente, bueno, abunda bastante el picante y hay diferentes tipos. Entonces, en la época prehispánica, justamente moli o moli significa salsas como tal, salsas preparadas, ¿no? Es muy, muy peculiar y en ese sentido creo que va a ser muy, muy interesante. Es una comida que viene desde la época prehispánica y bueno, es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Aquí aparece que ya se empieza a conectar el chef, solamente que no aparecen sus dispositivos conectados. A ver, vamos a intentar. Parece que ya lo vamos canalizando. Chef Alejandro, buenas noches. ¿Aquí nos escuchas? Parece que seguimos teniendo el mismo problema de audio. Ahí se supone que ya. Adelante, chef, te escuchamos, te observamos bien, pero no sabemos si nos escuchas. Parece que no se escucha. No, parece que seguimos con el problema. Bueno, ahorita le escribimos. Amigo, a ver si ahorita puedes reconectarte de nueva cuenta. Estábamos hablando del origen, del significado como tal. Sí, sí, Adelante, escucho. adelante, ¿Ustedes me Alex. escuchan a mí? Te escuchamos. Ya te Sí, escuchamos. Adelante, Alex. ¿Lo escuchas? Sí, los escucho. parece que no se escucha.
No, parece que seguimos con el problema. Bueno, ahorita le escribimos. Va desfasado, Amigo, a ver si amigo. ahorita puedes reconectarte de nueva cuenta. Estamos hablando del origen, del significado. Sí, ¿ya me escuchan? Bueno. Todo bien. Adelante, amigo. Buenas noches. Sí, los escucho. Es que yo creo que está en dos dispositivos y hace el rebote, ¿no? Ujú. Es lo que le estoy comunicando. Y bueno, aquí tenemos algunos saludos. Dice que se arme. Saludos, chef. Habrá degustación. Saludos. La verdad es que, bueno, yo tenía muchas ganas de que presentara el chef Alex. Ya lo había invitado desde hace un tiempo. Desde la primera vez que lo escuché en una conferencia, a mí me atrapó lo que estaba comentando. Recuerda, sabes que hablaba del pulque. Y bueno, tiene mucho conocimiento de comidas tradicionales mexicanas. Y bueno, su trabajo pues habla muy bien también de lo que comentan tanto en la escuela, los alumnos y bueno, quienes lo hemos visto. Alex, te escuchamos. Adelante, chef. No, parece que no. Que estaría muy bien que también más adelante nos pudiera hablar del pulque, ¿no? También un tema muy importante y una bebida, pues, que todos quisiéramos saber un poquito más de ella. Pan de muerto de pulque, lo vi incluso, justamente hace unos años. Oh, Y de hecho hizo un taller, si no mal recuerdo, bueno, hizo su presentación y llevó a cabo el taller, fue muy, muy rico. En el sentido de la parte, lo que admiro de Alejandro es que sabe mucho de cultura y lo mezcla bastante en esta parte de la gastronomía, ¿no? Entonces, por eso fue la invitación justamente con el chef. Y bueno, vamos a esperar un poquito más, esperemos que pueda reconectarse, pero estábamos de nueva cuenta. Una bebida muy deliciosa, dicen por aquí. Sí, con el significado como tal del moli, que básicamente son salsas preparadas con especies, ¿no? Que afortunadamente, pues en México comentaba, en lo que actualmente es México, pues abundan en gran demasía, ¿no? Entre las especies, pues aparte tenemos los diferentes tipos de chiles y esa mezcla particular, esa mezcla única, era, si no mal recuerdo, se les daba a los viajeros que tras varios días de andar yendo de un lugar a otro, cuando llegaban a ciertos lugares, pues en forma de agradecimiento o en muestra de agradecimiento, se ofrendaba, ¿no? Era justamente para ocasiones especiales donde se ofrendaba como tal el mole. Era una comida, digamos que especial, ¿no? De ciertas festividades. Tal cual era también el pozole o el pozoli, ¿no? Que en este caso también solamente era para ciertos momentos. Y bueno, se presentaba solamente en ciertas ceremonias, ¿no? No era algo así como muy cotidiano, como hoy en día, por ejemplo. A ver, aquí ya lo tenemos. Amigo Alejandro, Alex. sí, parece que no se termina de agregar, de incorporarse. A ver. Que el pozole también es otro tema que es para poder platicar en otra noche, en otra conferencia. Sí, esa incluso me la puedo echar yo. ¿Qué sale? ¿Qué te parece si pues nos hablas de pozole? Vamos a empezar un poco con el pozole. Bueno, lo que inicia Alex, bueno, a ver si O a ver que nos digan nuestros amigos que están aquí en vivo, ¿qué prefieren? Si es que nuestro amigo Alejandro sigue teniendo problemas con su audio. ¿O ya nos escuchas, Alex? Adelante, Alex, porque no te escuchamos. Sí está habilitado tu micrófono, la cámara incluso. A ver, déjale escribo. Para que vean, reitero que estamos en vivo. Estamos en vivo y a todo color y en todos los programas hay fallas técnicas. Pero que nos digan nuestros amigos, a ver, ¿qué prefieren?
Seguimos teniendo problemas aquí, con nuestro chef Alex, pero pues aquí nuestro gran amigo Juan nos puede hablar. ¿Seguimos con el tema del mole o nos puede hablar de un tema también muy importante, el pozole? Mencionan aquí, que saque la salida, mañana nos vemos, de hecho, vamos a un recorrido nocturno, es uno de los Sí. pocos, recorridos peculiares que tenemos, y va en función del Día de Muertos, ¿no? Va a estar muy interesante. Hemos hecho recorridos al Cerro del Elefante, y solamente uno nocturno, y creo que fue genial. Si lo comentas, Estéreo, a ver, ¿qué recuerdas de la última salida? Y ahorita continuamos con la ¿De presentación. la última salida que tuvimos de recorrido o de la última? No, en el Cerro del Elefante. Ah, ya. Pues fue muy, muy padre y muy emocionante. Hacerles mención a nuestros amigos que es el día de mañana que tenemos este recorrido. Es nuestra segunda vuelta al Cerro del Elefante. ¿Por qué de noche? Porque rescatamos nuestras leyendas del municipio de Ixtapaluca y obviamente de la comunidad de Tlapacoya. Tenemos pues leyendas muy famosas y demás, como lo es de las brujas o de Santa María Magdalena, y todo este tipo de leyendas van a poder escuchar el día de mañana nuestros amigos. Entonces, ese es el propósito de poder hacer este recorrido nocturno, además de poder admirar pues la gran vista que tenemos desde el Cerro del Elefante. Entonces, pues vamos a ir suficientes, muchas personas el día de mañana al Cerro del Elefante. Recuerden que a pesar de que pues vamos a un lugar abierto, pues sí tratamos de, bueno, no tratamos, cuidamos y procuramos a nuestros amigos que nos acompañan. Entonces sí vamos a ir suficientes personas, y pues ya no los podemos seguir invitando, ¿verdad? Porque precisamente es de noche y sí, el día de hoy triplificamos a los amigos que nos van a acompañar al primer recorrido y pues nos la pasamos muy bien. Esa ocasión bajamos ya como a las 10:30 de la noche. Algunos pueden estar preocupados o angustiados en cuestión de seguridad. Amigos, nosotros nos preocupamos, insisto, por el bienestar de todos ustedes, de nosotros mismos también, y vamos con todos los permisos que deben de ser. A ver, aquí está Alex, a ver, lo voy a tratar de agregar. Una disculpa, amigos, a ver si... Alex, hasta te veo más... Se ve todo mucho mejor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón, pero es que tenemos problemas con el internet. Estamos aquí en el pueblo y pues obviamente aquí el internet nos falla demasiado, pero estamos ya aquí conectados con ustedes. Buenas noches a todos, toda la audiencia. Un saludo y una disculpa antemano. No te preocupes, amigo. Adelante. El escenario es todo tuyo. Ahora sí, ya hicimos tu presentación. Ya está. Ya todos están más que por entendidos. Ya estábamos aquí debatiendo si seguíamos con el mole o con el pozole. Pero yo creo que nos debes dar en una próxima del pozole. ¿Qué te parece? Perfecto, sí, me parece muy bien. Pues sí. entonces. Adelante, amigo. Adelante. Te escuchamos. Excelente, ok. Gracias antes que nada, gracias por la invitación. Y pues me siento muy a gusto aquí. Ahorita vamos a hablar un poquito de un tema muy importante que hoy es el invitado de honor, ¿no? O de celebridad, como lo conocemos hoy, sobre la parte de el concepto culinario, ¿no? ¿Qué es el mole, no? Hay varias leyendas, ¿no? Que nos mencionan que el mole lo inventaron en la época novohispana, en la época de la monarquía, etcétera, ¿no? Trae como varios temas ahí que a veces no sabemos ni siquiera de dónde se perceba o de dónde es originario el mole, ¿no? Relativamente. Pero bueno, el mole, ¿no? Para hablar un poquito del mole, pues hay que hacer unas pequeñas aportaciones en el cual en las primeras aportaciones o en las primeras menciones que se dan de lo que es el mole, aparece en un libro que se conoce como Las Historias Generales de la Cocina de la Nueva España, que es escrito por Bernardino de Sahagún. Acuérdense que Bernardino de Sahagún era la mano derecha de Hernán Cortés, y él describe todos los
todo lo que hacían realmente nuestros ancestros, ¿no? Lo que eran nuestros indígenas, nuestros mexicas, nuestros totonacas, todo lo que tenía que ver con nuestras culturas. Entonces él por primera vez describe o hace mención de las primeras palabras conocidas como muli, ¿no? El muli, ¿no? En sí, en general, es una palabra que describe en 4 contextos importantes, donde es un enfoque de un choque de mundos, de muchos países, en el cual converge, ¿no? Directamente en este platillo tan emblemático de lo que es la cocina mexicana. Como tal, anteriormente no había una definición directamente de lo que era el moli o el mole. Entonces, ¿quién lo describe por primera vez? Bueno, lo describe por primera vez en el libro de lo que es el libro que se llama La Castellana Mexicana en 1571 por Alonso de Molina. ¿Quién es Alonso de Molina? Alonso de Molina fue uno de los precursores o uno de los 12 apóstoles de Hernán Cortés que llegaron aquí a México y obviamente, a lo que era la Nueva España, más bien, y él se dedicó a la parte de evangelizar a los indígenas en lo que es en la región de Oaxaca. Él describía, porque a la hora que llega a Oaxaca, se da cuenta de que este platillo tan emblemático lo elaboraban, ¿no? Él describe que lo elaboraban con gallos de papada, ¿no? Cuando son guajolotes, ¿no? Ahí conocidos como totoles. Y había un platillo muy emblemático que se llamaba totol pashcamolo, ¿no? El totol pashcamolo era un mole negro en el cual ellos le ocupaba, estaba elaborado con lo que era el chile bermejo, que era chile tatemado, que era chile remojado en agua, molido en metate directamente, ¿no? Y posteriormente, acompañado con tomates también tatemados y molidos en metate también, y por último tenían lo que eran pepitas de calabaza, conocidas como pepitas angora, que es el que le daba el espesor peculiar a este mole. El mole típico de esa región es un mole amargo, un mole porque en su contexto, o en la parte de la técnica de cocción que ocupan mucho, es la parte de los tatemados, y si dejan más tatemar el chile, da un sabor más amargo, ¿no? Literalmente, es un sabor amargo ácido en contexto de los moles. Por primera vez, este franciscano, que era Alonso de Molina, describe por primera vez lo que era el mole, ¿no? Para él lo que es el mole, ¿no? El muli para él es una palabra, el mole significa salsa, ¿no? Él, como es de origen español, de origen europeo, todo lo que conlleva hacer una salsa, ellos lo conocen como potash colados o no colados, ¿no? Entonces él menciona o describe por primera vez que el muli es una salsa, ¿no? O un potash semi-espeso, ¿no? Y que es una unión de varios sabores, ¿no? Literalmente. El origen del mole, ¿no? Como tal, se da en la época prehispánica, tiene sus primeras aportaciones directamente. ¿En qué aspecto importante? Bueno, es un mole que, o más bien eran preparaciones que se daban hacia los tlatoanis, ¿no? En ese tiempo era Moctezuma, uno de los tlatoanis importantes, y decían que le daban más de 300 platillos. Entre ellos, elaboraban algunos que voy a mencionar en esos momentos, no, es que su nombre es un poquito medio complicado. Entre unos era lo que era el totín pashcamolo, que era un mole a base de calabaza, tomate y lo que era chile chiltepic. Había otro que se llamaba o los variantes de los chilmuli, porque las variantes se llamaban chilmules, ¿no? O diferentes tipos de salsas o variantes de salsas. Uno era el que se llamaba chitelpín muli, que era un chile o un mole, más bien a base de chile chiltepín con tomates. Otro se llamaba meoculti chiltepic muyo, que eran gusanos de maguey con salsa de chiltepic. Otro que elaboraban para esos tipos de celebridades era el masacoyumuli y stagmisho, que era una salsa de ciruela, esa ciruela que es de origen de Veracruz, una ciruela que ahorita es temporada, que es para las ofrendas, que es una ciruela amarillita o rojita, que tiene mucho hueso y poca carne, y eso ocupaba en ese tiempo para ocuparlo para salsa, y lo acompañaban con pececillos blancos, los famosos charales, y lo acompañaban con un poco de tomate, ¿no? Y chile sobamite, ¿no? Y el otro era chilcumuli chitomayo, que era un mule a base de chile amarillo, conocido hoy en día como el chile güero, con tomates. Esas son las primeras aportaciones. Obviamente eran preparaciones
a base de molcajete o a base de metate, en el cual le daban el espesor, ¿no? Literalmente. A lo que vino a cambiar este contexto fue la parte de la implementación, ¿no? De nuevos elementos a nuestra cocina. Y esto fue a base de lo que fue nuestro mestizaje, ¿no? A la conquista de lo que es nuestro Valle de Anáhuac, ¿no? Como tal, nos conquistan y se hace un mestizaje culinario en el cual ya los europeos empiezan a añadirle a ciertos contextos o a ciertas preparaciones, otros elementos que ellos traían, ¿no? Hoy en día sabemos que tenemos en el mole muchas semillas, ¿no? O tenemos muchas especias o muchas variantes de chiles y ni siquiera sabemos de dónde son, ¿no? O relativamente de dónde vienen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, el mole, ¿no? Que ya es un platillo emblemático, ¿no? Hay algunos moles, porque estamos hablando de la clasificación de moles, hay algunos moles que se acompañan con chiles verdes, ¿no? O frescos, ¿no? O chiles secos, ¿no? Chiles rojos, chiles negros. Y obviamente esos chiles pues, son de todo lo que es Mesoamérica, ¿no? Literalmente, que aquí en México los empezamos a domesticar y se quedaron aquí, pues obviamente porque tenemos unas ricas tierras en nutrientes. Y obviamente pues adaptamos este tipo de chiles a nuestra cocina, literalmente, ¿no? ¿Por qué siempre el chile está presente en la cocina mexicana? Acordemos que hablamos de la trilogía, que era lo que es maíz, frijol y chile. El chile tiene que ver es un autor importante, ¿no? Hoy en día creo que ya hasta el mexicano deja de consumir chile, ¿no? En la parte de que le pica o no pica, ¿no? Literalmente, ese tenemos el factor donde vas a un restaurante y, hijo, ¿qué crees? Está muy picosa, ¿no? Literalmente. Y la pregunta aquí es, ¿por qué siempre el prehispánico eh, colocaba, ¿no? O unía esos tres elementos, que era maíz, frijol y el chile, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, eso lo pueden hacer en casa si gustan, cuando comen, por ejemplo, frijoles o alguna leguminosa, ¿no? Habas, lenteja, garbanzos, ¿qué pasa con la parte de la digestión? Pues a muchos lo que hacen es que esa semilla los inflama, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces, el prehispánico de ese tiempo ya sabía que al combinar el chile con esa leguminosa que eran frijoles y con ese maíz, ¿no? Que era tan importante para su alimentación, lo que hace el chile es degradar correctamente las proteínas vegetales de tanto el maíz como lo que era el frijol. Entonces, por eso siempre no podía faltar nunca esa salsita, ¿no? Literalmente. Entonces, si se daban cuenta, la base principal de la alimentación del prehispánico era siempre maíz y frijol. Entonces, pues siempre tenía que ir de la mano con lo que era el chile, ¿no? Literalmente. Y aquí empiezan a salir las primeras bases de lo que son nuestros moles que hoy conocemos. Hoy en día tenemos una salsa que también para ellos era un mole, ¿no? Un mole verde, que hoy en día es un anfitrión en el Super Bowl, que es el famoso, guacamole, ¿no? Que en ese tipo se hacía un puré de aguacate, ¿no? Con chile chiltepí, que así se presentaba directamente a Moctezuma, pero de acuerdo a la invasión de los españoles, pues esto ya se le colocó otros insumos como lo que fue cebolla, el ajo, etcétera, ¿no? Literalmente. Este contexto del mole, ¿no? Como tal, a veces pensamos que nomás lo que existe literalmente es el mole, ¿no? El mole negro, o mole poblano, mole oaxaqueño, y es el único que existe, ¿no? Hoy en día tenemos más, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho de parte de las culturas populares de Conaculta, tenemos alrededor de más de 64 tipos de moles, con el cual hoy en día se pueden clasificar en un contexto, ¿no? Que ahorita vamos a hablar más allá de eso. La parte importante de esto es entender que cada uno de los moles tiene un contexto importante y tiene un para qué. Cuando me hicieron esta invitación me decían, ¿por qué nos hablas algo referente a lo que es Día de Muertos, no? Y yo le decía, el mole es referente a los muertos, porque el autor que habla, que se llama Alonso Molina, que es el que por primera vez traduce la palabra mole a salsa, él, como tal, menciona en sus escritos, ¿no? De la cocina de Oaxaca, en el cual dice que el mole para los oaxaqueños era una parte muy representativa para los Días de Muertos, ¿no? En el cual ellos decían que el fruto también moría, ¿no? Moría, y en el cual ellos hacían un ritual tan importante
en el cual hasta toreaban el chile para darle una alegría, ¿no? O destornudar para alegrarse, ¿no? O para quitar esa tristeza que ellos tenían. Y ellos decían, tenían un lema, y lo escribe ahí, y decía que ellos tenían que transformar un producto ya muerto para darle vida a las demás almas. ¿A esto qué se refiere? Pues obviamente ya son productos que ya están secos, ¿no? Literalmente. Y obviamente al entrar a una cocción, a un fogón, ¿no? Literalmente, esa salsita o ese molito, ¿qué pasa con las personas que lo prueban? Pues automáticamente, ¿no? Les gusta, ¿no? Obviamente, ¿y qué hace cuando pruebas un mole? Pues te alegras, te alimenta el alma, ¿no? Entonces, para ellos era que al probar ese tipo de productos alimentaba el alma y recordaban a sus fieles difuntos, ¿no? El mole siempre está representado o está plasmado en celebridades muy importantes, sobre todo en las tradiciones, en las ferias de pueblo, ¿no? En los carnavales, siempre ese manjar está presente, ¿no? Creo que no me van a dejar engañar, pero no creo que vamos a una casa y decimos, ¿qué crees? Hoy hicimos mole, ¿verdad? Pero si es el cumpleaños de alguien, pues hay un molito, ¿no? Si es la fiesta del pueblo, pues hay mole, ¿no? Y en el cual, pues voy a repetir, hay una clasificación de estos, ¿no? En el cual, bueno, con el mestizaje culinario, el mole empieza a tener aportaciones muy importantes, ¿sale? Desde Armenia y Tailandia nos llegan lo que son las castañas y lo que son las pepitas de melón o el famoso melón, ¿verdad? Pero los mexicanos lo que hicimos es ocupar las pepitas de melón para añadirlo a nuestros moles. De Asia nos traen lo que es la col y la haba y la avena. Ahorita vamos a ver por qué ocupamos la col y la haba literalmente. En Medio Oriente nos traen lo que es la almendra, la granada, el garbanzo, el olivo y el dátil. En algunos moles que se han investigado también se incorpora ya directamente lo que es el dátil. En Europa nos mandan directamente allá la manzana, la pera, el higo, el ciruelo y la cereza. Desde Egipto, ¿no? Nos llegó lo que fue el ajo, ¿no? Nos llegó lo que fue el anís verde, la canela de Ceilán, la nuez moscada, ¿no? De lo que fue la región de Molucas nos llegó el clavo de olor, de lo que fue Grecia, o lo que es Grecia y Creta, nos llegó el azafrán. Hay unos moles de Puebla que se le incorpora lo que es el azafrán, que es muy importante dentro de su elaboración, y lo que y la pimienta, ¿no? Que nos llegó de las montañas de Malabar. Todo ese tipo de sabores importantes, tanto de hierbas aromáticas como de especias, pues llegan aquí a la Nueva España, en el cual se empiezan a involucrar o a incorporarlos a ciertos platillos, literalmente, ¿no? De hecho, llega un ingrediente principal que se llama, que le colocan el ingrediente de todos los moles, que se conoce como arameo, también conocido como sésamo, y aquí en México lo conocemos como ajonjolín, y por eso dicen el ajonjolín de todos los moles, porque el ajonjolín siempre está presente en casi todos los moles, porque se ocupa como para presentación, se ocupa para espesor y se ocupa para dar sabor, literalmente. Entonces, al llegar a ese tipo de elementos a la Nueva España, lo que hacemos o lo que hacen los indígenas empiezan a incorporar esos elementos como tal. Ejemplo, nos llega también lo que es el pistache, ¿no? El pistache que es un ingrediente muy importante y nos llega del Imperio Hitita, ¿no? Nos llega de la India, nos llega lo que son melocotones, también nos llegan ciruelas, especias como el cardamomo, la cúrcuma, ¿no? En el cual, pues obviamente yo creo que todo el mundo, ¿no? Ese sería orgulloso de este platillo tan emblemático porque es la unión de todas las cocinas del mundo, literalmente, porque en ese mole tenemos un aporte importante o un ingrediente importante de esas cocinas tan importantes para los demás y para nosotros obviamente, ¿no? Porque el que prueba este manjar somos nosotros. Este mole, ¿no? Literalmente es un platillo que tiene un temperamento amable, picante, ¿no? Su carácter enérgico, ¿no? Es entusiasta, ¿no? Puede ser también el mole puede ser alegre, espléndido, exquisito, refinado, ¿sale? A veces un poco celoso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está la mitología que si tú estás preparando el mole y alguien más llega y le quiere mover con la cuchara, pues el mole se va a cortar, ¿no? Directamente, ¿no? Ya que dicen que preparación era para los dioses, ¿no? Que invitaban el banquete a sus invitados y ese mole o ese preparación lo elevaban a los tlatoanis, ¿no? En sus festines y le decían gracias por
no sé, por un cumpleaños más o por la fiesta del pueblo, etcétera, ¿no? Como tal. Para eso es la parte importante, ¿no? Pues dicen que el mole tiene un temperamento amable y picante, ¿no? Y sí, porque se dan cuenta, encontramos moles con sabor dulce, picante, ácido, amargo, salados, ¿no? Por ejemplo, hoy en día un mole con camarones, ¿no? Con romeritos, pues es un manjar, pero es saladito. ¿Por qué? Por el camarón seco que se le coloca, ¿no? El mole, pues obviamente, pues tanto nace junto con el metate, ¿verdad? Si no hubiera metate, pues no nace la molienda de esta preparación tan culinaria, tan importante como es. La parte de estas preparaciones, anteriormente no teníamos como tal una clasificación, ¿no? De lo que son los moles. Hoy en día ya tenemos una clasificación de moles, en el cual la clasificación de moles son 4 elementos, ¿no? En el cual la clasificación de mole incluye lo que son moles negros, pipianes, clemoles y manchamanteles. Eso tiene que ver con la parte de su región. También algo muy importante tiene que ver lo que son la parte de sus elementos, ¿no? Ejemplo, los tipos de chile, si son secos o son frescos. Tiene que ver con el tipo de espesor. Algunos se espesan con galleta, algunos con tortilla, algunos con pan, algunos con semillas, ¿no? Algunos con masa, algunos con fruta, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a investigar y empiezas a entender el contexto de lo que es el mole, ¿no? Y de acuerdo a los elementos que tienes, dices, ya puedo clasificar esa parte. De hecho, en los libros que se han investigado, aparecen por primera vez en ese libro de San Pelayo, que se llama así, el libro de San Pelayo, aparece por primera vez un pipián blanco, ¿no? Pero el pipián blanco, al investigarlo, pues no tiene ni un chile, pero tiene un espesor, que es la nuez, ¿no? La nuez de Castilla, que apenas acaba de pasar su temporada, en el cual hoy en día lo conocemos como nogada, y la nogada entra dentro de la clasificación como pipián. Entonces, de acuerdo a la clasificación de los moles, tenemos lo que son moles negros, ¿sale? Los moles negros, su base principal son chiles negros, chiles secos, como puede ser chiles mulato, chihuacle, pasilla, ancho, ¿no? Tiene bastantes semillas, ¿no? Algunos pueden llevar ajonjolín, pistache, cacahuate, piñones, nueces, almendras, semillas de sésamo, ¿no? Y especias como clavo, canela, anís, cardamomo, azafrán, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues no puede faltar su espesor, ¿verdad? Su espesor importante es, algunos es el pan o el bizcocho, ¿verdad? Algunos es galleta, o algunos puede ser tortilla tatemada, ¿no? Ese es el espesor de algunos del mole negro, ¿no? Y algunos, hoy en día le agregan el chocolate, ¿no? Anteriormente, antes del siglo XV, no hay escrito donde el chocolate aparezca en los moles, sino empieza a aparecer hasta el año 1817, igual aparece en un libro que se llama el libro del cocinero mexicano, en el cual aparece por primera vez lo que es la semilla de cacao y lo que es la tablilla de chocolate para los moles. ¿Por qué aparece el chocolate para los moles? Esto es para regular la acidez de los chiles en las preparaciones de los moles negros. Esto es para darle un mejor dulzor, balancear la acidez y balancear el amargor de los chiles, si es que se te llegan a pasar de tatemado o de quemado, ¿no? Literalmente. Y voy a repetir, depende de la técnica que tengas que aplicarlo, ¿no? Porque la técnica la puedes ocupar en blanqueado, salteado, sofrito, tatemado, ¿no? Entonces, de acuerdo a la técnica, pues es el sabor que te va a dar el mole, ¿no? Apenas me comentaban una alumna que tengo en la universidad y me decía, es que cree que mi abuelita es bien renuente, ¿no? Ella dice que no, que ella la única que sabe hacer mole es ella y nadie más, porque ¿cómo que le van a agregar sésamo? ¿Cómo que le van a agregar hierbas, no? Eso no existe, eso no sirve, eso ya son payasadas, ¿no? No es que sean payasadas, ¿verdad? Pero cada región, cada lugar tiene un mole diferente, tiene un sazón diferente, y voy a repetir, ¿no? Aún así tenga los mismos elementos y ocupes una técnica de cocción diferente, automáticamente ese mole te va a saber diferente, ¿no? Literalmente. A pesar de que el chocolate es agregado, también se agregaba lo que es azúcar, o se agrega azúcar, o lo que es la panela, o lo conocimos también como lo que es piloncillo, ¿no? Entonces, esas son sus variantes de lo que es el mole negro.
o los moles negros, ¿no? Del cual tenemos como una clasificación de unos 25, 30 moles negros. Después tenemos la clasificación de lo que son los pipianes. Los pipianes podemos encontrar pipianes blancos, pipianes verdes y pipianes rojos, ¿no? De acuerdo a nuestra bandera mexicana. Los pipianes rojos constan de chiles rojos como un cascabel, una catarina, un mirasol, un guajillo, un puya, ¿no? En el cual se acompaña con cebolla, ajo, especias como canela, clavos, cominos, se coloca un fondo, ¿no? Literalmente depende de la proteína que vas a ocupar, si es cerdo, si es pollo, ¿no? Si es pescado, etcétera. Y obviamente su espesor, ¿no? Su espesor se puede hacer con pepitas de calabaza, que es la base, la pepita de calabaza, pero también se puede espesar con cacahuate. Entonces ya no es una pepita roja, ¿verdad? Ahora es un encacahuatado, ¿no? Porque se ocupó el espesor de cacahuate. Se puede ocupar piñones, se puede ocupar pistaches. Entonces depende de la semilla que ocupen, es el que le va a dar el espesor correctamente a ese pipián. Si hablamos de pipianes verdes, ¿no? Pues obviamente podemos tener, por ejemplo, el pipián verde, pues son chiles frescos como cuaresmeños, poblanos, chile de árbol fresco, ¿no? Entre otros como un habanero, un manzano, ¿no? Esos chiles, ¿no? Se licúan así como tal, en verde con hierbas, ¿no? Aromáticas como lleva pipicha, papaloquelite, bledos, berros, hojas de rábano, cilantro, perejil, hojas de lechuga, poblano, cebolla y ajo, todo lo licuan, y la prioridad o el anfitrión, pues tiene que ser la pepita, ¿verdad? Pepita o pistaches, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces la pepita se saltea para resaltar los aceites de la pepita, se licúa con todos esos elementos y obviamente obtenemos automáticamente una pepita verde, ¿no? Obviamente lo sazonamos con mantequita, ¿no? O aceite, ¿no? O aceite de oliva, ¿no? Depende, de repetir, cada región. Hay lugares que siguen cocinando con su manteca y creo que es la mejor grasa con la que puedes cocinar. Y posteriormente, pues obviamente la pepita, ¿no? Es el espesor de su semilla, ¿no? Como tal, por eso son pipianes, ¿no? Después tenemos otra clasificación que se llaman los clemoles, ¿no? Los clemoles son preparaciones ligeramente caldosas, pero su espesor es la masa de maíz, ¿vale? Es un caldo, ¿no? Literalmente es un caldo en el cual está acompañado con verduras, ahí llevan verduras. Si es rojo, pues lleva, por ejemplo, papa, lleva zanahoria, chayotes, y su carne, ¿no? Puede ser res, puerco, pollo. Y obviamente, pues su espesor principal es la masa de maíz o los famosos chochoyotes. ¿Qué son chochoyotes? Pues es una masita de maíz, mezclada con mantequita, ¿no? Se le coloca un poquito de sal, pimienta, y se le colocan al caldito y eso le da un espesor correctamente. El clemol es como si fuera un tipo chilatole, para que me entiendan, ¿no? Como tal. Y también tenemos clemoles verdes, ¿no? El clemol verde, pues igual está acompañado de hierbas, ¿no? Como hoja santa, hoja de chaya, cilantro, epazote, chiles verdes, ¿no? Se licúa todo y se le agrega el caldito, pero obviamente su espesor principal es masa de maíz disuelta en agua que se va a agregar ahí directamente, ¿no? De hecho, nosotros, los mexicanos, somos bien creativos, ¿verdad? Aquí a lo que fueron los españoles, ¿no? Trajeron en el siglo XVI, nos reemplazaron, ¿verdad? Reemplazaron o nos usurparon algunos elementos. Ellos trajeron lo que fue el puerco, la manteca, la gallina y el pollo, ¿no? Que son originarios del Oriente. Y obviamente usurparon las proteínas que ocupábamos, como el guajolote, la iguana, los patos, el armadillo, los xoloescuincles, los tlacuaches, que todavía el tlacuache sigue ocupando para hacer mole de tepeaca, aquí en Puebla, ¿no? O cerca de Tlaxcala más bien. Ellos como tal, bueno, al darle nuevas proteínas a lo que son los platillos, los españoles, ellos traían sus propias preparaciones o sabían hacer preparaciones literalmente. Entonces los españoles, al llegar aquí a México, ellos conocen, bueno, ellos hacen preparaciones que se llaman ollas podridas o las conocidas como fabadas, ¿no? Literalmente, que son caldos con verduras, ¿no? Pero ellos en cuestión de sus ollas podridas, sus famosos pucheros del siglo XVI, ellos los ocupaban como para parte medicinal, ya que estaban compuestas por lo que eran trozos de carnero, ¿no? Zanahorias, garbanzos, ajos, cebollas, nabos, coles
y agua, ¿no? Literalmente, ¿no? Y sal, ¿no? No podía faltar. Pero en Mesoamérica, o aquí en lo que es en la famosa Tenochtitlan, no teníamos ese tipo de elementos todavía, porque todavía no se cultivaban. Entonces, ellos empiezan a elegir verduras de nuestras tierras como vainas de frijol, ¿no? Conocidas como ejotes, ¿no? Los famosos etlchotl, chilacayotes, ¿no? Calabacitas, elotes rebanados y chayotes, ¿no? Y obviamente, pues ingredientes como sal, la pimienta de Tabasco, y no podía faltar el precursor que era el chile, ¿no? Y de ahí nace lo que conocemos como hoy en día lo que es el famosísimo mole de olla, ¿no? Al español probablemente no le gustaba el chile, ¿no? Entonces lo que hacían era un caldo en blanco, ¿no? Y se lo daban a ellos con este tipo de verduras. Para nosotros nos gusta el chile, ¿no? Literalmente. Entonces quisimos agregar un poco de chile, ¿no? Y obviamente lo conocimos o lo bautizamos como la famosísima olla mexicana, que hoy en día la conocemos como el mole de olla, ¿no? Que se puede hacer mole de olla blanco, mole de olla verde también y mole de olla rojo, literalmente, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque pues, obviamente reemplazamos sus elementos de los españoles por nuestra cocina como tal. Entonces, de ahí también resurge ese tipo de mole, ¿no? Que es más del centro, ¿no? Que es de la ciudad, Puebla, Tlaxcala. Y por último, tenemos también lo que son los, los manchamanteles, ¿no? Los manchamanteles, como tal, ellos nacen o resurgen en algunos escritos, como en el libro de la cocina de los fogones, en 1535, ellos describen por primera vez algunos manchamanteles, ¿no? El manchamantel es un mole, igual, en el cual su base principal son igual chiles, chiles rojos, ¿no? Secos, ¿no? Que puede ser igual un guajillo, un mirasol, un puya, cascabel, pico de pájaro, costeño, etcétera, en el cual igual lleva cebolla, ajo, ¿no? Cominos, clavos, pimientas, canela, ¿no? Pero aquí su base principal es el espesor. Su espesor principal son frutas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un mole que es muy típico un manchamantel típico de lo que es Tabasco, su espesor principal es lo que es el plátano macho y lo que es la piña, ¿no? También tenemos un pipián, un manchamantel de piña, ¿no? Que es su espesor, nomás es la pura piña. Pero también tenemos manchamanteles que que se ocupan uvas, se ocupan melocotones, se ocupan plátano macho, se ocupa lo que es piña, chabacano, ¿no? Zapote, ¿no? Entonces, la diferencia de los demás moles con este manchamantel es que los demás se espesan con semillas, ¿no? Tortillas, pan, galleta, masa de maíz. Y aquí lo que hace su espesor, que da esa textura aterciopelada, ese manchamantel tan famoso. ¿Por qué manchamantel? Pues obviamente porque al salpicar el mantel, ¿no? Pues ya no se puede quitar esa manchita, ¿no? Cuesta mucho trabajo para quitar esa manchita, pues se bautizaron como manchamanteles. Pero su espesor principal es la fruta. Entonces, hoy en día podemos entender que la clasificación de los moles, ¿no? Literalmente, tiene que ver por sus elementos, ¿no? Literalmente. Pues elementos de origen, ¿no? Por sus elementos de tradición, ¿no? Porque algunos van acompañados con carne, algunos con quelites, no solamente que tienen que llevar proteína, pueden ir con quelites, con tortitas de camarón, ¿no? Con carne como de guajolote o otro ingrediente como tal. El mole en general, pues es un platillo muy empleado en todo el país de la República Mexicana, en donde el cocinero, ¿no? Al elaborar ese tipo de platillo, pues es un concepto, ¿no? Es una alegría al elaborar ese tipo de elemento tan importante para nuestra gastronomía, ya que también incorporamos muchos elementos botánicos, ¿no? Por ejemplo, en lo particular, si cuando vayamos a hacer un mole negro, si le colocamos laurel, tomillo, mejorana, eso va a hacer que regule las especias, ¿no? Y que el cliente no te va a repetir el mole, ¿no? Dice, no, yo no como mole porque lo repito, siento las especias, las agruras. Ah, pues agrégale un poquito de hierbas botánicas, ¿no? Mejorana, tomillo, y eso hace que regule tu acidez y ya no te va a pasar nada, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces, la parte también de eso de la parte botánica, pues es muy importante para nuestra preservación de platillos, ¿no? Literalmente, ¿no? La parte importante de los principales elementos, como mencionábamos, ¿no? Pues tienen que ser lo que son los chiles, ¿no? Entre ellos también los manchamanteles entran también, por ejemplo, el chile dulce, ¿no? Que es el chile pimiento morrón,
también entra lo que es el manzano, o conocido también como rocoto, que es originario de Sudamérica, o el otro chile que es también de importancia de la zona maya, que son los denominados habaneros, que obviamente pues es de origen caribeño, pero nosotros los mayas como tal, lo domesticaron y de aquí ya se quedó, ¿no? Ya no se fue para otro lugar, ¿no? Entonces los chiles, ¿no? Que se utilizan hoy en día en los moles, pues pueden ser pequeños, medianos, grandes, muy picosos, pocos picosos, ¿no? Y esos chiles, pues encontramos diferentes aromas, sabores, texturas, como tenemos el chile de árbol, chile poblano, ancho, mulato, el miauteco, el chile chihuacle, el chile de chorro, el chile de ramos, chile chilaca, el pasilla, el chile mirasol, guajillo, puya, cascabel, el chile trompo, el chile cuaresmeño, el jalapeño, el chipotle, el mora, el morita, el serrano de árbol, costeño, el cora, y entre otros más chiles que existen, ¿no? Literalmente. Y por obviamente también sus elementos culinarios, ¿no? O los principales elementos con el que complementan los moles, pues pueden llevar semillas, frutos, en el cual destacan lo que son las pasitas, los arándanos, las ciruelas pasas, pepitas de calabaza, las nueces de pecana, la nuez de Castilla, el cacahuate, la almendra, los piñones, el ajonjolín, entre otros ingredientes, ¿no? Como ellos, también la semilla del chile, también es muy importante, también lo tuestan para darle más picor al chile, ¿no? La papa, ¿no? Algunos, por ejemplo, lo incluyen como guarnición, sobre todo cuando hacemos romeritos, ¿no? Incluimos la papa, ¿no? La masa de maíz para el espesor, tortillas, el pan, bizcocho, ¿no? Puede ser bizcocho dulce para darle mejor sabor a nuestro mole. Algunos, como en el libro del castellano, ¿no? Que incluyen hasta el huevo duro en los moles, que al combinarlo es un sabor muy rico, ¿no? Entre otros aspectos importantes, ¿no? Entonces, este tipo de moles, ¿no? Los encontramos hoy en día en un libro que se llama Cuaderno o la ruta del mole de los señores, en el cual en ese libro, ¿no? Nos describen más de 64 tipos de moles, ¿no? En el cual no nomás es hacer mole poblano, ¿no? Con más de 100 elementos, o un mole oaxaqueño que nomás hay que quemar bien o bien saltear o quemar para darle amargor, ese amargor tan importante al mole oaxaqueño. Pero hoy en día tenemos más de muchos elementos, ¿no? En el cual lo podemos incluir en nuestra cocina mexicana, ¿no? Literalmente, y que hoy en día es un manjar conocer, ¿no? Literalmente, ¿no? Como conclusión, yo les puedo decir que el mole, ¿no? Porque el mole se decía que lo inventaron los franciscanos, ¿no? En la Catedral de Puebla, en el cual se surgió por un error, en el cual iba a llegar el cardenal, ¿no? Perdón, el arzobispo, iba a dar una ceremonia en el cual, pues, las monjas de ese convento iban a hacer guajolote, ¿no? En el cual, pues, al tropezarse, en la cocina, se cayeron todas las especias, chocolate dentro de esa preparación, y pues no supieron qué hacer, licuaron todo, y de ahí surgió lo que fue el mole, ¿no? Y de ahí ellos se adaptaron, que el mole ellos lo inventaron, ¿no? Realmente el mole surge desde la época prehispánica, con sus técnicas, con sus elementos de incorporar ciertas semillas, tortillas, espesores, ¿no? Y literalmente, pues obviamente captar, ¿no? Ese auge, ¿no? Y que conforme fue pasando nuestro mestizaje culinario, se empiezan a incorporar nuevos elementos, en el cual hoy en día pues tenemos un platillo emblemático de la cocina mexicana, que es el mole, ¿no? Que podemos comer mole en cualquier parte de la República Mexicana, y y que vas a encontrar bastantes aromas y sabores, y no es de que mejor uno sabe hacer mejor mole que otro, es de acuerdo a sus costumbres, a sus tradiciones. Y voy a repetir, el mole es un platillo emblemático para fiestas o para preservar algo importante, una celebración importante en un anfitrión, ¿no? Directamente. No es un platillo que se va a encontrar tan común a la vuelta de la esquina, pero si te vas a una fiesta de pueblo vas a encontrar mole, ¿no? Si te vas a Oaxaca, mole negro, ¿no? Mole amarillito, ¿no? Mole verde, ¿no? Si vas a Veracruz, igual, ¿no? El mole verde de Jalapa, ¿no? Te vas al Bajío, muchos manchamanteles. Te vas a la parte de Puebla, Tlaxcala, muchos moles negros, ¿no? De epazote, de pimienta, de jamaica, de camarón, almendrado, en cacahuetado y etcétera, ¿no? Infinidad de moles, ¿no? En el cual, pero aquí la parte importante, espero que se lleven un poco de aportar. Quiero hacer un mole, pues ya les dije cuáles son sus bases, ¿no? Chile, su espesor, que es la tortilla, el pan o el bizcocho y la galleta,
especias, ¿no? Semillas, ¿no? Y sal y pimienta al gusto, ¿no? Y obviamente para regular la acidez, pues no puede faltar su canela, su chocolate, su piloncillo o su azúcar, ¿no? Si van a hacer algún mole, pues es caldo, ¿no? Es algo caldoso, ligeramente con esos fríos que están, caldosito con verduras, pero lo van a espesar con chochoyotes o con un poquito de masa de maíz. Si quieren hacer un manchamanteles, pues igual son chiles, especias y su espesor, que es la parte importante de lo que son las frutas, ¿no? Entonces, hablar del mole, pues significa hablar de muchos contextos, ¿no? Porque aunque dice mole, son 4 letritas muy importantes, pero de ahí si hacemos una investigación de cada una de las palabras y de todo lo que incluye, es un tema muy importante que, que se puede ver en 2, 3, 4 sesiones, ¿no? Literalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho rescate, es mucha investigación, entender cada uno de los conceptos, ¿no? Técnicas, ¿no? Tiene que ver mucho la parte de las técnicas de cocción y toda esa parte, ¿no? Es más, hasta si tú haces el mismo mole y le colocas carne de cerdo, puerco, res o camarones, automáticamente el aroma y el sabor cambia automáticamente, ¿no? Entonces, es la parte importante de entender la importancia del origen del mole, ¿no? Espero que haya podido aportar un poco de conocimiento para todos ustedes, ¿no? Espero que no sea la primera y última vez que nos vemos por aquí y pues estamos a la orden. Muchas gracias, Chef Alejandro, para servirles. Muchas gracias, chef. Creo que todos estamos babeando. Se me hizo muy interesante, y sobre todo creo que se nos antojó. Por acá mencionaban que como llegaste tarde vas a invitar el mole. No, no es cierto, algo así comentaron por allá. Ahí cuando quieran, ahí los puedo esperar en el restaurante Los Colibríes sábados y domingos. Me dicen qué día, nos ponemos de acuerdo y sin problema alguno les puedo preparar un molito. Me dicen cuál molito quieren probar y se los preparo sin problema alguno. Excelente. ¿En dónde está? La casa invita. Excelente. Órale, no, pues vamos. Perfecto. ¿En dónde dices que te encuentras? Estamos ubicados en la carretera Tlalmanalco a Meca, en el pueblito que se llama Santo Tomás Atzingo, dentro del parque Los Castores. Excelente. Ya escucharon, amigos, estamos invitados al Colibrí y a comer un rico molito preparado, pues nada más y nada menos que aquí por nuestro chef Alejandro. Claro que sí. Ahí cuando gusten, por ahí estamos. Adelante, Estéreo, con los comentarios, por favor. Tenemos muchos comentarios, chef Alejandro. Ok. Sí, dígame. Déjeme limpio tantito porque, híjoles, quedé así como que, ¿en serio hay tantos tipos de mole? Créeme que aprendí muchísimo ahorita con esta categoría que la verdad desconocía. Pero bueno, tenemos unos saludos de aquí de nuestros amigos. De Manuel Antonio, nos manda saludos. Sí, chef, saludos. Estábamos debatiendo en que si entraba el chef o no, si seguíamos hablando del mole o del pozole. Algunos amigos dijeron sí, pozole. Así es que, chef Alejandro, la próxima nos debe ahora una plática acerca del mole. Claro que sí. De pozole. Sí, de pozole. Nos van a hablar del pozole. Ari Ramírez dice que lo mejor de lo mejor. Saludos, Raquel Carrillo. Penny Reyes, qué rico, me encanta el mole. Yarit Centeno, excelente tema. Nuestra amiga Yolanda Escamilla, que invite el mole. Por supuesto, ya nos dijo en dónde podemos llegar. Nuestra amiga Raquel Carrillo también nos dice, me encanta. María Teresa Sánchez, el mole es un lujo. Edgar Olvera, para moles, los de Puebla y los de Actopan, en la alcaldía Milpalta. Nuestra amiga Ariana Yamili dice, qué ricos son los moles. Kimani Ávila nos dice, excelente información. Miguel Mejía, arriba el mole, por supuesto. Manuel Antonio, chef, pase una receta. Ya también hay que probar. Que ya dio varios tips, pero... Sí. Es. Nuestro amigo Fecho Adrián nos dice, tan variado el sabor en un solo platillo, en una gran gastronomía tan rica como la mexicana. Gracias por la información y por la apertura del apetito. Híjoles, ya es noche para comer ahorita mole, chef. Pero ya nos dio la clave, ¿no? Con algunas especias. Sí. Claro, hierbas. No, hierbas, perdón, con la parte botánica. Así es. Y saludos desde Ayapango.
Amiga Dalaisa de la Madrid, qué rico, gracias por antojar. Saludos desde Morelos. Nuestra amiga Ariana Yamili Sandoval, muchas gracias, chef, por toda esta información. Siempre es bueno saber y tener este conocimiento, ya que es parte de nuestra cultura y tradiciones, y más ahora que estamos a temporadas que lo ameritan. Y por supuesto, ya desde hoy iniciamos, ¿verdad? O se está haciendo la Así apertura es. de esta fecha tan importante y cultural de aquí de nuestro país. Y pues bueno, estos son algunos de nuestros comentarios. Ahorita leemos rápidamente otros más. Amigo Juan. Yo me puse a pensar varias cosas. Digo, nosotros rescatamos más la parte cultural, chef. Ya ves que habíamos platicado alguna vez de ello. Digo, fue muy rico. Tienes aquí a todos los gastrónomos, pues, tomando nota incluso. Hay varios comentarios. Y entre ellos, de hecho, el último que me gustaría destacar que dice, el mejor chef de gastro. Ahí te Muchas lo gracias. dejo, ahí te lo dejo. Pero Muchas bueno, gracias. Muchas gracias. yendo con las preguntas, amigo. Sí podemos hablar entonces de diferentes, en la época prehispánica, me refiero a este momento, digamos que las culturas en su momento, porque es muy representativo de los mexicas, ¿no? Que era un platillo de Moctezuma, bueno, para Moctezuma, entre todos los platillos que había. Pero, ¿sabes si se tiene registro de otros lugares donde también se preparaba mole? A lo mejor los zapotecos, seguramente en Oaxaca, es un hecho, ¿no? Seguramente. Pero, ¿sabes de otros lugares? Si hay moles, era igual para fiestas, no lo sé, tú eres Sí. experto. Se llama cruce de caminos y vínculos de acercamiento entre culturas. De hecho, el mole lo que hizo fue ese tipo de cruce de caminos y vínculo de acercamiento entre culturas. Y por primera vez se reunieron ingredientes de 5 continentes, pero dispersados en varias regiones, como por ejemplo lo que fueran la región poblana, zapoteca, mixteca, mexica, choluteca y tlaxcalteca. Son varias regiones que siguen preservando. Ejemplo, hoy en día, pues por ejemplo, si tú vas, por ejemplo, también a Guerrero, también Guerrero tiene muchos moles, sobre todo hablando de moles blancos y moles rosas, en el cual mole rosa se hace a base de betabel, piñones, mezcal, hoja santa, fondo de pollo, ¿no? Y su espesor es una semilla que viene siendo la almendra, ¿no? O el almendro. Y obviamente, pues entra la clasificación de lo que son pipianes blancos o pipianes rosas. Pero, pues obviamente ellos dicen mole blanco o mole rosa, pero dentro de la clasificación es un pipián blanco o un pipián rosa. Entonces, el Bajío, todo lo que es el Bajío, ¿no? Lo que es Guanajuato, lo que es Zacatecas, Aguascalientes, tienen muchos manchamanteles, ¿no? Literalmente. Entonces, sí, esa parte es importante, o sea, en cuestión de todas lo que son los totonacas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí, a mí me da mucha risa cuando escucho a las personas que dicen, es que él es bien naco, ¿no? Y le digo, ¿y qué es naco? ¿No? ¿Para ti qué es naco? ¿No? Y se queda, no, pues una persona que no tiene educación. Le digo, más bien la que no tiene educación es tú, porque ni siquiera sabes dónde viene la palabra totonaco, y totonaco significa 3 corazones, ¿no? Entonces, al ser naco, pues eso es un corazón, más bien le está haciendo le está dando una alabanza, ¿no? Gracias, corazón, ¿no? Literalmente, ¿no? Porque es totonaco. Entonces, los que no sabemos esa parte, ¿no? La parte de cultura es muy importante. Entonces, el mole es un platillo, pero como por él, hoy dije un comentario, ¿no? Es de prestigio, es de calidad, no se puede, de lujo, ¿no? Literalmente, porque era para celebraciones importantes, ¿no? Una de ellas, la celebración más importante de los pochecas, ¿no? Acuérdense que los pochecas era una persona un mercader, en el cual era encargado de traer las cosas de diferentes lugares de la región, que tardaba hasta 1 mes, 2 meses para llegar con las cosas hasta al antiguo mercado de Tlatelolco, en el cual teníamos más de 1000 variantes de productos alimenticios. Y al traer ese elemento, lo que él hacía era hacerle una ofrenda a lo que era al dios de la maldad, no recuerdo su nombre, se llama, creo, ay, se fue el nombre, y le hacía también una ofrenda a lo que era Amitlantecutli, en el cual se decía que se mataban más de 50 guajolotes, 30 perros xoloescuincles, había de 30 a 40 fardos de chiles, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era, ya que ellos eran ¿cómo debo decir? Como un tipo mini tlatoani, porque así lo veían de que, sí llegó con el cacao, sí llegó con el pescado seco de Veracruz, ¿no? Entonces, hacían esa reverencia, entonces, que siempre les representaban eran los moles, ¿no? Por eso los famosos moles
que mencionamos al principio, ¿no? Uno de ellos era el pascamole muli, ¿no? Que era el ototolmoli, ¿no? Que era mole de guajolote, ¿no? Entonces, que era un platillo. Antes de que ellos pudieran consumir ese platillo, tenían que hacer un ritual, tenían que hacer una ceremonia, ¿no? En el cual ofrendaban ese alimento a su dios, y posteriormente, pues ya pasaban a la comienda, ¿no? Directamente. Oye, chef, y bueno, ahorita que mencionaste, bueno, el xoloescuincle, no sé si era en función de que también lo preparaban. Iba otra pregunta, porque recién en la semana comí, afortunadamente, prepararon ahí justamente en la universidad mole a base de, o más bien con entomofagia, ¿no? Con algunos chapulines. Me supo muy rico, creo que tenía un tinte muy, muy rico, desde chocolatoso a la parte de la entomofagia. Me pareció muy peculiar, yo nunca lo había probado, pero se me hace lógico. Y en ese sentido, quería preguntarte, ¿no? Si también se usó la entomofagia y por qué no se usa también, o no sé si se use, porque hablaste de varias proteínas de pescado. Se podría hacer, digo, yo ignoro esa parte gastronómica, pero hablando de proteínas, ¿por qué no se ocuparía o se ocupa? No lo sé. Tú eres el experto, hablando ya de la proteína en sí misma. Sí, sí se puede ocupar las proteínas. Por ejemplo, la entomofagia, esa siempre fue parte importante de la alimentación del prehispánico, ya que la entomofagia, como el acosil, como el chinicuil, como el chapulín, el yumil, Escamoles. escamoles, eso, le aportan a la comida digamos que el amor. ¿Qué es el amor? Pues si no hay sal, no sabe la comida, ¿no? Entonces nosotros decimos que es el amor, ¿no? Entonces, el insecto le aporta esa salecita que le faltaba, que en su momento no se encontraba, que nomás ocupábamos para sazonar nuestros platillos con tequesquite, ¿no? Que era la sal de los lagos. Entonces, la entomofagia fue una base importante para poderle dar el sabor, esa ricura a nuestros platillos, literalmente, ¿no? Hablando de proteínas, si es de pescado, ¿no? Pues obviamente, pues sí, ¿no? Ellos comían pescado blanco, sobre todo lo que era la parte de las carpas, ¿no? Que hoy en día todavía en mercados o en tianguis se siguen ocupando las carpas o los famosos tamales de pescado, que también van enchilados, como van con un adobo, pero también se pueden colocar con un mole, ¿no? Con un manchamantel. Yo digo que sería más como un manchamantel o un pipián, porque son sabores más neutrales que con un mole negro, ¿no? ¿Por qué? Porque los sabores ahí son más fuertes, más astringentes, más ácidos, más amargos, y matas automáticamente el sabor de la proteína. Si hablando de un pescado blanco o semigraso, pues si hablamos de un pescado graso como un salmón, un atún, pues yo creo que más bien va muy bien de la mano ese mole negro, ¿no? Entonces tiene que ver mucho también la parte de la grasa, el sabor, el tipo de sabores que nos aportan los moles, ¿no? O el balance entre acidez y dulzor, ¿no? Por ejemplo, los manchamanteles son ácidos dulces o dulces ácidos, entonces va directamente con un pescadito blanco, ¿no? Entonces, una lubina, no sé, un bonito, ¿no? Entonces, de esos sabores a ese pescado le quedan perfecto. Ok, excelente. Muy, muy interesante la respuesta. Y para finalizar, si me lo permiten, la última parte, digo, me causó mucho ruido por el rescate cultural, que es lo que tratamos de hacer justamente en la página. Y actualmente pues tengo ahí un par de trabajos de investigación sobre el mole y la preservación. Mi pregunta sería, Alex, ¿qué tan viable tú ves el estudio? Digo, siempre se mofan, ¿no? De los gastrónomos te va a hacer un mole, un pozole, y creen que es pecata minuta, ¿no? Que es algo muy, muy sencillo. Pero en función de ello, mi pregunta sería, ¿qué tan viable sería o qué tan importante es el rescate de los tipos de mole de los pueblos? Porque vamos a cada pueblo de provincia en México y, como dices, tiene un sazón diferente, tiene una forma de hacerlo de manera particular, y si valdría la pena realmente ese rescate. Va más bien a contestar a los alumnos, porque ellos se interesan mucho en esa parte, ¿no? Rescatar el mole en el poblado tal de Oaxaca o en tal poblado de Puebla. ¿Qué tan viable lo ves, Alex? Chef. No, pues creo que es un tema muy interesante, ¿no? Creo que estamos tú y yo de la misma línea. Yo siempre he dicho al alumno que la mejor cocina es la que está allá afuera en el campo, la que vas a llegar a investigar directamente con la cocinera tradicional, la cocinera que va directamente al fuego, ¿no? En el momento de cómo agarra los chiles, los desvena, los tatema, los remoja, todas estas las semillas por separado, la fruta por separado. Es un ritual, es un
estás ahí y te enamoras de lo que están haciendo, ¿no? Hoy en día, pues a veces las cocinas de hoy en día, en las escuelas sobre todo, pues nomás a veces cocinamos por cocinar, no por pasión, no por amor, nomás por cumplir, ¿no? Pero creo que hoy en día, bueno, a mí me ha tocado ahorita que están rescatando mucho lo que son las cocineras tradicionales y pues para los alumnos la parte importante es convivir con la persona y decirle cómo le elabora, cómo lo hace y preguntar, ¿no? A ver qué le hace, qué le incorpora y cómo lo hizo, ¿no? ¿Cómo le empezó? Oiga, ¿lo puedo mover sí o no? No, tú no puedes, nomás yo, porque si no se me va a cortar, ¿no? Hay varias mitologías ahí que si se corta o no se corta, ¿no? Literalmente por el tipo de grasa, ¿no? O a veces, por ejemplo, los pepines verdes se cortan porque pues tienen poca semilla y tienen más agua, ¿no? Por lógicamente agua y grasa se va a cortar, ¿no? Pero si le colocas más espesor, que es más semilla, pues ya se compone nuestro mole, ¿no? Pero pues está el miticismo, ¿no? También está la parte de que como los moles negros son muy fuertes, ¿no? Que si acabas de comer, tienes que quedarte sentado mínimo media hora ahí, que no te puede el aire, porque si te da el aire se te va la boca de lado, ¿no? Entonces tienes que comerte una pizca de sal para que se regularice, ¿no? Los sabores de tu boca, ¿no? Entonces, son un poquito de leyendas, pero cuando te involucras directamente a las regiones y conoces sus leyendas, conoces cómo hacen la transformación de alimento, porque el mole también es una reconstrucción de los elementos que tenemos a la mano, los que tenemos en casa, ¿no? Que vas y cortas unos chilitos, los pones a secar, vas y te sobró una frutita o tienes por ahí semillitas gordas y lo haces, ¿no? Literalmente a lo que es a tu alcance, ¿no? Entonces, hay muchas cocinas tradicionales que en la cual ocupan una cocina por sobrevivencia, ¿no? Literalmente, y hacen grandes manjares, ¿no? Entonces, la parte de la investigación, la parte de la preservación cultural es muy importante, sobre todo ese tipo de elementos, ¿no? Hoy en día no, yo les puedo preguntar a mis alumnos de séptimo y octavo, a ver, dime la clasificación de moles o por qué se llaman así, y todos, ¿cuántos moles conocen? Poblano y oaxaqueño, nada más. Y entonces la parte de la investigación, ¿dónde está quedando? ¿Para dónde va? ¿No? ¿Qué estamos haciendo, no? Y pues obviamente hay que enamorarlos, ¿no? Decirle, aquí está la información para venir a buscar, a rescatar, ¿no? No te va a llegar la información sentado en tu casa, tienes que salir, tocar puertas, ir con la abuelita de la región y decir, a ver, ¿quién es la abuelita más longeva de aquí como tal para ir a preguntarle cómo hace sus mole, cómo hace sus tortillas, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que sí es muy importante. Muchísimas gracias. Estéreo. No, pues me quedo que quiero un mole. Nada. Ir a ese restaurante a Los Colibríes y saborear un rico mole por parte de aquí de nuestro chef Alejandro, que insisto, desconocía esta gran variedad de moles. Y pues chicos que están en gastronomía, aquí está su clase. El profe ya dijo todo, la clasificación. Así es que adelante. Pues no nos queda más que agradecerte, chef Alejandro, y yo espero que tengamos una siguiente conversación con Claro, el pozole. claro que sí. Por ahí me comenta Juan acerca del pulque y la preparación del pan de muerto con pulque, me parece. Así es. Entonces son alimentos que pues ahorita por estas celebraciones que tenemos, pues que no hay que dejar pasar. Y te agradecemos muchísimo tu espacio y tu tiempo para compartir todos estos conocimientos con todos nuestros amigos aquí y te esperamos para la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. amigo también para agradecerte, pues expresar también la admiración, digo, aparte de que somos compañeros de trabajo, creo que coincido con lo que mencionan aquí, que eres uno de los mejores chefs que yo conozco personalmente. Admiro Gracias. mucho la parte cultural que tú rescatas, porque cabe destacar que hace mucho cocina prehispánica, cocina tradicional mexicana, que es algo que pues se ha dejado de lado, ¿no? Y que creo que es muy importante seguir rescatando. Es de los pocos chefs que conozco que sigue todas estas temáticas, estas líneas, y bueno, aquí mencionan, ¿no? Chef Alejandro, tengo un gran respeto por usted, y bueno, nos quedamos con esto que aprendimos el día de hoy. Te agradecemos mucho el tiempo, porque pues igual me cuentas que no has dormido, tienes mucha chamba, es un chef muy trabajador también, y admiro mucho el conocimiento, amigo. Te mando un abrazo, te agradezco muchísimo, y esperemos encontrarnos pronto también por acá. Y te caemos Gracias. en el colibrí. Se ponen de acuerdo, ¿vale? Claro, sí. Para que me avisen, para que esté para preparar ese mole, ¿vale? De nuevo, invítalos, amigo. Si los puedes invitar a tu restaurante. Claro que sí. Estamos, el restaurante está abierto los sábados y domingos a partir de las 9 de la mañana hasta 6 de la tarde.
Estamos ubicados en lo que es la carretera Tlalnalco-Mecameca, en el pueblo de Santo Tomás Atzingo, dentro del Parque Los Castores. Preguntar por el chef Alejandro y ya van directamente al restaurante Los Colibríes. Tenemos precios muy, muy accesibles, no son precios muy, muy caros, puedes encontrar desde antojitos mexicanos hasta una pechuga rellena con mancha mantel o un corte de carne con mole negro, ¿no? Como tal. Y pues obviamente pues ahorita tratamos de irle dando pues ese espacio cultural a la cocina mexicana que cuesta trabajo, la verdad, cuesta mucho trabajo, la gente está acostumbrada nomás a comer tacos de Comida cecina, rápida. de longaniza, ¿no? Pero así como que otros sabores no están tan acostumbrados, ¿no? Piensan que la cocina mexicana nomás a base de carnitas y barbacoa y michote, ¿no? Cuando hay más elementos, pero dicen por ahí, ¿no? El que persevera alcanza, entonces pues ahí tratamos de rescatar algunas cosas, implementarlas en nuestros platillos, solamente para que la gente se dé cuenta que nuestros restaurantes son diferentes, cocina mexicana obviamente, y pues lo vamos implementando poco a poco, ¿no? Obviamente, pues ahí estamos, obviamente. Yo normalmente estoy los días domingos, los días sábados es un poquito difícil que yo esté porque tengo otro negocio, tengo un negocio de banquetes, entonces estamos en los banquetes también. Entonces ya los días domingos estoy un poquito más libre ahí, pero se ponen de acuerdo, nos ponemos de acuerdo para que vayan a conocer ahí el lugar, ¿no? Y pues obviamente para que pues, podamos platicar, ¿no? Un poquito. Perfecto, un domingo, ya está. Domingo. Sí, cuando guste. Gracias, amigo. Gracias, amigos. Cuídense mucho, estamos en contacto y gracias por seguir la emisión. Mañana nos encontramos en el recorrido nocturno. Cuídense mucho. Un abrazo, amigos. Saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye, muchas gracias. Bye. Hasta luego.